Yo considero que lo que está pasando en Cuba es excepcional en la historia. Les voy a decir por qué. El pueblo de Cuba ha pasado trabajo muchas veces. Esta no es la primera vez que toca a fondo la situación en Cuba. Ya en el 90 y pico, 93, 94, se tocó por primera vez fondo a estos niveles cuando se derrumbó la Unión Soviética y los cubanos nos dimos cuenta de que éramos unos mantenidos. No teníamos industria propia, no teníamos buenas relaciones con el mundo, no teníamos productividad, ni producción, ni productos, no teníamos libertad financiera, no teníamos nada. Lo único que teníamos era un subsidio de la Unión Soviética a cambio de que la isla de Cuba fuera un satélite militar y político del imperio comunista de la Unión Soviética, a cambio de que permitiéramos poner cohetes en Cuba que apuntaran a los Estados Unidos, a cambio de que Cuba fuera una gran base militar rusa desde donde Fidel Castro, siempre lamiéndole las botas a los rusos, pues enviaran invasiones, tropas a diferentes partes del mundo. Se cayó la Unión Soviética y nos quedamos en la TEA. Pasaron varios años. ¿Encendiste algo ahí? Me molesta un poco. Y nos quedamos en la TEA. Después de varios años, pasando el más feroz de los trabajos, Fidel Castro encontró un pupilo en quien puso los ojos, puso la vista y se propuso colonizar Venezuela. Chávez estudió en Cuba, en la Ñico López, Maduro también, se formaron por allá, tuvieron un intercambio ahí de bajo perfil, y tanto lo apoyó Fidel y toda la izquierda latinoamericana que lograron ganar unas elecciones en Venezuela, y ahí comenzó la debacle de Venezuela. Se desbarató Venezuela y con ella desbarataron a media América Latina. El máximo productor de las Américas de petróleo se convirtió en un país tan pobre como Ghana o Haití. Y han salido para salvar sus vidas del hambre, de la miseria y de la violencia casi 7 millones de venezolanos en estos últimos 20 años. Imagínense que salgan 7 millones de cubanos si hubiera frontera. Si Cuba tuviera frontera terrestre con algún otro país como la tiene Venezuela, ya hubieran salido de Cuba 7 millones, 8 millones de cubanos. Lo cual es irresistible para el país. Ya Cuba fuera un país diferente. Bueno, de Venezuela se han ido esa cantidad de personas. Pero lo que está pasando en este momento es diferente. ¿En qué sentido? Canel no encuentra a quién robar, a quién chuparle sus recursos, a quién colonizar. Ustedes han visto una película que hay, que es como un planeta que absorbe la energía de otros planetas y los hace talco. Y cuando ya le absorbe toda su energía, tienen que ir a colonizar otro planeta. ¿Ustedes han visto esa película? Asimismo es el comunismo de La Habana. Ellos tienen que tirar un tentáculo a algún lugar, chupar, hasta que dejan eso en ruinas. Ellos aspiran a hacer eso ahora con Perú. Creo que aspiraban a hacerlo más de lo que lo han hecho con México. Y aunque López Obrador le ha dado algunos contratos, algunas cositas, no logran equiparar lo que le sacaban a Venezuela. Entre misiones médicas, el petróleo, la influencia geopolítica y todo eso. Entonces, por eso le decía al inicio de la directa que esta situación que está pasando en Cuba puede perfectamente convertirse y debe convertirse en la gran oportunidad de los cubanos
de librarnos del comunismo. Podemos verlo como una situación que hay que superar con comunismo, como se superó en alguna medida el periodo especial, es lo que está apostando Díaz-Canel. Pero es que el comunismo siempre funciona mal. Lo que pasa es que hay temporadas en la historia que a veces funciona peor. Pero siempre vamos a estar mal. Y es ahí donde hay que preguntarse cuáles son las aspiraciones. Cuáles son las aspiraciones reales de los cubanos dentro y fuera de la isla. Estamos en un momento crítico en que algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Ahora, lo que queremos que pase es que aparezca un nuevo satélite que pueda darle algún tipo de oxígeno al comunismo y ellos entonces logren repartir un poquito más de miseria en Cuba, que la bolita de pan venga un poquito mejor, que el picadillo le echen un poquito más de carne, incluso que te den un poquito menos de palo, o realmente lo que queremos es ser libres y emprender la reconstrucción profunda, real de nuestro país. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy todos los cubanos. A mí me queda muy claro que los que pretenden que sean nada más y nada menos que los Estados Unidos el próximo satélite de los comunistas, ya me queda muy claro cómo es que piensan. Me queda muy claro cómo es que piensan. Le da igual que Cuba sea una finca de los Castro y los Canel. Si esa finca puede funcionar un poquito mejor que como está funcionando ahora. O sea, si se puede hablar con los mayorales para que la familia que está aquí, más o menos, como ocurrió hace algunos años atrás, puede ir a Cuba una vez al año, llevar a nuestros viejos a un hotelito, gastarnos lo que no tenemos aquí, especular un poquito con lo que no tenemos aquí y seguir en ese eterno lleva y trae, en ese eterno lengüeteo, pero bajo la regla de los comunistas, sin dar ninguna opinión, llegar a Cuba como así, como carneros, con la cabeza para abajo. A ver, díganme ustedes, comunistas, ¿en qué es que me tengo que mover? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto es que tengo que pagar? Ah, bueno, tanto. Vamos para allá. Y entonces es como vivir de vacaciones de vez en cuando, salir a la libertad y volver entonces a Cuba como una especie de sadomasoquismo y dejar que te pongan las esposas, que te pongan los grilletes mentales, que te atraviesen así un poco de espinas en los labios, te cosan la boca para experimentar la nostalgia de lo que es el comunismo por unos días. De lo mismo que saliste arriesgando tu vida por la selva, por el mar, por donde quieras. Eso es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental. Yo creo que hay mucha gente en Cuba hoy, más de la que estaba ayer, más de la que estaba antier, todos los días hay más personas que quieren en cambio una libertad definitiva, una democracia pluripartidista, unas elecciones reales, libres, donde cada 4 años el pueblo de Cuba elija su gobierno dentro de diferentes propuestas ideológicas, propuestas de gobierno, propuestas de país, que se permita la libre empresa, el libre mercado, que haya diferentes opciones, tanto de salud como de educación, que con ese mismo libre mercado y florecer de las empresas se recauden impuestos bajos, razonables, pero que alcancen para poder
darle la máxima calidad a la educación pública y a la salud pública. No como ahora, que todos los miles de millones que hacen con la trata de esclavos médicos en el mundo, usted no logra identificar en qué policlínico, en qué hospital, en qué sala, en qué farmacia es que los ponen, porque toda la infraestructura de salud, los medicamentos, la atención, el servicio, los protocolos, la camilla, la silla de ruedas, todos los días hay menos. Por muchos contratos que se firmen en el mundo entero. Entonces, en estas condiciones, yo creo que es necesario, hemos conocido en estos días que se va a hacer una caravana hasta Washington, lo cual me parece estupendo. Creo que es un momento crucial y es parte de todo lo que se ha venido haciendo y que habrá que seguir haciendo después de esa caravana. Y creo que es crucial que todos los cubanos que puedan participar lo hagan y se sumen y sea enorme y sea un éxito tremendo. Pero al mismo tiempo que se hace lo que se hizo en Paraguay antier, lo que se va a hacer el día 25 aquí, lo que se está haciendo en Europa y que ha tenido tan buen resultado en la toma de conciencia de ese Parlamento Europeo. La pregunta es, ¿qué va a pasar en Cuba? ¿Qué va a pasar en Cuba? Esa es la pregunta que a mí me gustaría, en esta directa al menos, establecer algún tipo de propuesta. Yo nunca he sido de los que no he desgastado la capacidad de convocatoria, de todos los días convocar a algo y que no suceda. He estado preservando para momentos cruciales el hecho de convocar a las personas en Cuba, incluyendo a los miembros o principalmente a los miembros de nuestro movimiento Somos Más. Pero creo que ha llegado el momento. Ha llegado el momento porque el 25 de julio, que es el día antes al fatídico 26 de julio, donde los comunistas suelen celebrar una masacre, un acto de terrorismo que cometieron. Yo creo que es el momento de hacer algún tipo de convocatoria que pueda tener una repercusión dentro de Cuba, acompañando lo que se va a hacer en los Estados Unidos. Y por supuesto, a la manera en la que a mí me gusta convocar a las cosas, yo no quiero atribuirme, ni mucho menos, ni la autoría, ni el liderazgo de eso que vaya a pasar en Cuba. Yo cada vez estoy más animado, si voy a participar en política, hacerlo en las quintas elecciones. Para que no haya eso de que no, lo que pasa es que tú quieres, que no. Lo que yo quiero es que Cuba sea libre. Y siento que en Cuba, y lo leo y lo escucho, hay mucha gente capaz, mucha gente inteligente, mucha gente honorable. Y ahí va el pensamiento, el análisis que yo quiero hoy transmitirle a los cubanos más preparados, honorables, cualificados que hay hoy dentro de Cuba. Yo he escuchado muchas veces a ciertos personajes dentro de Cuba decir que lo que queremos nosotros es que en Cuba haya un baño de sangre y que en Cuba pase lo mismo que pasó en Libia o en Siria y que haya una guerra civil y que tal y tal y tal y tal. Si en Cuba ocurre una desestabilización nacional, si en Cuba ocurre un problema civil grave, incluso violento, dentro del país, la responsabilidad directa la tienen los dirigentes comunistas
que viendo como el país se hace polvo bajo sus malas políticas, su corrupción, su mala administración, su dictadura totalitaria, viendo todo eso, no tienen la moral, la vergüenza que incluso algunos dirigentes comunistas en la historia, como los que dirigían la Alemania democrática, cuando ya vieron que el pueblo no aguantaba más, se fueron, se retiraron. ¿Por qué Díaz-Canel no hace lo que le está pidiendo el Colegio de Médicos Libres cubanos, el gremio de médicos libres? Renuncia ya. No prolongues el sufrimiento del pueblo, amparado en la promesa de ciertas fuerzas militares que dicen que van a matar al pueblo por defenderte a ti. Eso es una estupidez. Renuncia ya y conviértete en el protagonista. Tú no tienes que liderar nada. Tú simplemente tienes que romper la reja, abrir el candado para que el pueblo de Cuba pueda extender sus alas, desarrollarse, crecer, emanciparse, ser libre. Y lo más seguro es que ese acto de valentía, ese acto de honradez, ese acto de bondad con los cubanos va a ser más grande incluso que el daño que has hecho tú, Canel, particularmente. Más grande que el daño que ha hecho Raúl y Fidel Castro. No puede haber acto que ellos hagan que lo pueda liberar de esa responsabilidad. Pero lo que va a pasar ahorita es que se va a morir Raúl. Y de verdad yo te digo que lo que pasa en Cuba, que no va a ser nada bueno si las cosas siguen como van, va a ser total responsabilidad de Díaz-Canel, de su círculo de poder y de los militares del buró político que se encuentran hoy con la llave del candado, y ellos se tragaron la llave. Esa constitución que manipuladamente ellos impusieron en Cuba, esa cláusula de que el comunismo, qué sé yo, eso es cerrar la puerta del candado y tragarte la llave. Pero de todo se puede salir. Como mismo se reformó esa, se cambia y se pone de nuevo una constitución democrática, una constitución incluyente, que respete, que reconozca a todos los cubanos. El momento está muy duro. Este momento es crucial. Y yo de verdad le pido a los agentes de la seguridad del Estado que están mirando esta directa, ahí en el centro de monitoreo, oriental, central, occidental, ahí donde está usted de guardia con un papel ahora anotando todo, póngalo de verdad en el informe. Pásele el videíto a Díaz-Canel. Usted va a ser el único y máximo responsable, porque Raúl ya no va ni a existir, de lo que pueda desatarse en Cuba por tu culpa. Porque ahora mismo tú puedes reunir a los generales, reunir a la gente allí y decirles: se acabó, ya esto no da más. Hemos seguido 62 años una fórmula equivocada. Todos los países que antes estaban detrás de Cuba hoy están delante de Cuba. Lo que intentamos lograr con la revolución lo han logrado los demás países sin revolución. Ha mejorado muchísimo la educación en toda América Latina. Hay países que están mucho más avanzados que Cuba y cogen mejores resultados. Ha mejorado muchísimo la producción de alimentos, la exportación de bienes manufacturados, incluso tecnología. Ha mejorado muchísimo la interconexión de América Latina con el mundo. Los tratados de libre comercio con Estados Unidos, que en Europa han traído desarrollo enorme en infraestructura, en conocimiento, en know-how. Han florecido miles de empresas en el continente y Cuba se ha quedado siendo el último país en todo. Hoy Cuba lo único que puede exportar es fama.
Y gracias a la labor por sacar a la luz la verdad de lo que pasa en Cuba, cada vez hay menos personas que creen en esa fama que le ha dado la propaganda al sistema de salud cubano, al sistema de educación cubano. Cuando hoy en día el pueblo y sobre todo la juventud cubana tiene menos educación que nunca en la historia. Cuando hoy en día la calidad de la atención médica, de la salud en Cuba en general, es peor que nunca. Ha colapsado el sistema completamente. Están muriendo cubanos por mala atención o falta de atención médica en Cuba. Por falta de medicamentos que no tienen nada que ver con los Estados Unidos y que si usted quisiera comprarlos en los Estados Unidos, los puede comprar sin ningún problema. O en la India o en China, donde Estados Unidos compra sus medicamentos. Yo creo que tenemos el día próximo 25, paralelamente a la caravana que ha convocado Alexander Otaola. Vuelvo y repito la invitación a todo el mundo. Yo creo que hay que convocar a algo en Cuba. Saliendo de la directa, voy a reunirme con el Consejo del Movimiento Somos Más. Y por primera vez desde que estoy fuera de Cuba, porque antes cuando a mí se me ocurría hacer algo en Cuba, lo hacía yo. Pero realmente si yo sigo llevándome por el complejo de si estás aquí o estás allá, pues las cosas que se me ocurren no se va a poder hacer ninguna. Porque a mí no me dejan entrar. Y si a este muchacho la Bastida Hamlet, que es prácticamente un muchacho que ha hecho muchas cosas, pero sería casi un desconocido en comparación, y mira toda la bajeza que le están haciendo en Villamarista. Entonces, definitivamente, si seguimos esperando las condiciones en que todos podamos entrar y en que todos podamos hacer y en que todo tal, y eso va a justificar la inacción de la inmensa mayoría de los cubanos que están dentro de Cuba, entonces nunca va a cambiar el comunismo, porque el comunismo tiene cerrado la frontera. Y aparte en los propios Estados Unidos nos prohíben también tener otro tipo de iniciativa, ir masivamente a Cuba. Porque los Estados Unidos no quieren verse arrastrados por nosotros a que le maten a 20 ciudadanos americanos y haberse arrastrado una guerra para la que no la tenía planificada, mucho menos con la administración Biden. Yo creo que si Trump hubiese ganado las elecciones, y lo dije aquí en este canal porque la Operación Retorno, lo digo con total orgullo, el primero que habló de Operación Retorno fui yo. Que no tengo derecho de autor sobre eso. Eso se le puede ocurrir a 1 millón de gente. Pero yo nunca lo había escuchado antes. Y se me ocurrió desde que vivía en Miami Beach. Hace casi 3 años que hablé por primera vez de eso. Pero enseguida hablamos con los abogados y nos dijeron lo mismo. Si hubiese ganado Trump, una de las cosas que yo había propuesto en este canal era precisamente hacer algo como lo que hicimos en Washington, pero con la solicitud expresa, y allí lo dijo también Milanés cuando dio su discurso, de que el ejército de los Estados Unidos, como parte de una coalición internacional, acompañara el regreso a Cuba de todos los cubanos. Para que Humbertico no tergiverse mis palabras, yo nunca propuse invadir, porque es que cuando cuando yo entro a mi casa, yo le estoy invadiendo. No, yo estoy regresando a mi casa porque es mi casa. La Operación Retorno, como yo la pensé en su momento y la propuse y está en video y usted la puede buscar, era o es la familia cubana completa en barco. Ir a reunirnos con nuestra familia en Cuba y salir todos a manifestar. A todos los municipios, a todas las provincias, a todos los lugares.
Yo no estoy hablando de invadir a Cuba a tiro, ni con armas, ni tal. Pero, si ese derecho natural que tenemos, como mismo lo tienen los italianos en Italia, los españoles en España, los americanos en Estados Unidos, los cubanos tenemos el derecho de entrar a Cuba, lo tenemos. ¿Les gusta a los comunistas o no les gusta a los comunistas? Si en violación a nuestro derecho de regresar a nuestra tierra, ellos hundieran un barco, sacaran sus armas, sacaran sus tanques, bueno, como se ha hecho muchas veces en la historia del mundo y autorizado por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, pues habría que hacer una operación militar para impedir un genocidio. Aquí todo está clarito como el agua. Y el que lo quiere entender lo entiende perfectamente. El que lo quiere manipular o tergiversar, pues lo tergiversa. Al que le convenga tergiversarlo, pues que lo haga. Pero yo se lo estoy diciendo clarito. Porque usted me hace preguntas a mí. ¿Por qué no le hace la pregunta a los comunistas? ¿Por qué no dejar entrar a los cubanos a Cuba? Esa es la pregunta que si yo tuviera un debate con algunos intelectuales antiembargo por ahí, le preguntara, ¿y la libertad de Cuba? Una sola pregunta. No, pero es que estamos hablando ahora de lo... No. Ya yo escuché toda la verborrea del embargo. ¿Y la libertad de Cuba? ¿Por qué no pueden dejar de reprimirnos los comunistas? ¿Por qué no pueden dejar de golpearnos, de encarcelarnos, de patearnos los comunistas? ¿Por qué? ¿Y por qué hay que premiarlos por eso? ¿Por qué? ¿Por qué los comunistas tienen que provocar la muerte año tras año de cientos o miles de cubanos? Y cuando tú hablas de hacer una operación antiterrorista en Cuba para sacarlo de sus búnkeres, entonces tú te opones. No, porque imagínate tú la violencia, pero qué más violencia que todos los cubanos que están muriendo en los hospitales, en el mar, en la selva. Todos los viejos que se están muriendo por desnutrición y por falta de atención médica. Niños incluso que están muriendo y nos mandan la denuncia por la grave crisis moral en la que los comunistas han hundido a nuestro país. ¿Por qué los comunistas nos pueden matar poco a poco impunemente? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que pensar en una acción que puede ser inspiradora, que puede dar la noción, la certeza a los demás cubanos de cuántos cubanos están puestos. Yo estoy seguro que hay millones de cubanos, 1, 2, 3 millones de cubanos, que quieren profundamente que Cuba cambie, que Cuba sea libre, que Cuba emprenda el camino a la prosperidad y que Cuba sea un país de ley y orden, un país serio, un país organizado, que ríe, que baila, que disfruta, con miles de centros nocturnos sonando todo tipo de música en todo el país, pero sin índices graves de criminalidad, ni de pandilla, ni de narcotráfico, ni de todos los males que pueden asolar a gran parte de nuestro continente. Un país de respeto donde la gente respete la luz roja, respete los pasos peatonales, donde la familia cubana pueda salir a pasear a su ciudad tranquilamente, como en gran parte de Europa, como en gran parte de América, como en Canadá, como en Costa Rica, como en gran parte también de América Latina. Hay muchísimas ciudades de América Latina donde usted puede también, Panamá, disfrutar de su país, de su ciudad. Pasan cosas como en todos los países, un marido celoso con los tarros virados va para allá y quiere un cuchillo. Sí, para eso tenemos que tener la mejor policía. Policía de verdad. Policías de verdad. Que no le quepa el brazo en la camisa. Bien entrenados, bien comidos, bien preparados, con un buen salario.
para que aquellos lugares donde ocurren actos de delincuencia sean neutralizados de inmediato. Podemos tener de verdad una perla hermosa del Caribe, pero tenemos que manifestarnos. Tenemos que manifestarnos porque ni siquiera Canel es adivino. Canel no es adivino. Si él no percibe que dentro de Cuba le están haciendo la seña, si él no percibe que millones de cubanos están hastiados del comunismo y lo único que le dicen sus ministros y sus asesores es que el pueblo está dispuesto a resistir y el pueblo está contigo, Canel, y el pueblo te ama. Coño, pero qué raro. Canel, ¿no? Pensará él cuando se sienta solo ahí a echarse un whisky o un vino y dirá que, oye, no es por nada, pero este pueblo es lo más raro que hay. Mira, ahí está Canel analizando. No hay comida. No hay una carretera que sirva. No hay vergüenza en este país. La salud es una mierda, la educación es una mierda, la economía es una mierda, la agricultura es una mierda. Todo es una mierda. Entonces la gente me sigue aplaudiendo. Ah, entonces ese es el secreto. Al pueblo de Cuba lo que hay que darle es tranque y disgusto. Como me dijo un amigo machista alguna vez, pero era la manera de pensar en aquellos campos en aquel momento. Una recomendación que me dio. Él me lo dijo de otra forma. O sea, la palabra tranca la dijo de otra forma más cubana. Y me dijo que, se refiriéndose a las mujeres, ¿no? Dándomele un consejo de cómo tratar a las mujeres. Me dijo, a la mujer lo que hay que darle es y disgusto. Yo lo miraba así y digo, bueno, déjame yo no seguir esta línea. Bueno, al sol de hoy, nunca he tenido éxito con ninguna mujer y aquello ha sido desastroso. Ahí anda alcoholizado, siendo una gente joven. Pero yo pienso que a Canel, Raúl y Fidel le dieron la misma orientación. Al pueblo cubano lo que tienes que darle es tranque y disgusto. Créeme que lo conocemos perfectamente. 62 años llevan. Ahora, si le das un poquito de libertad, te pasan por arriba, se caen cosas. Como dicen los machistas de la mujer, ¿no? Si tú le das libertad a la mujer, pero que tenga dinero, imagínate tú. Bueno, yo siempre he tenido una filosofía contraria a eso. Algún día cuando Rachel escriba sus libros, sus memorias, o alguna otra de las bonitas relaciones que he tenido en mi vida, al menos contarán que si hay un tema que a mí me apasiona, es precisamente la libertad de mi pareja. Que tenga ingresos, que se supere, que trabaje incluso fuera de la casa y que solamente esté conmigo porque día a día me escoge. Dentro de todas sus opciones, que es el universo entero, escoge estar conmigo. El día que se levante por la mañana y escoja otra opción, aplauso. Pero a mí no me gusta tener a nadie, ni amigo, ni mujer, ni familia, ni nadie que esté cerca de mí porque dependa de mí. Porque imagínate tú, ¿cómo pago yo mis cuentas? Yo detesto eso. Eso no son relaciones honestas, eso no es sincero, eso es dependencia. Y lo que está pasando con el Partido Comunista y el pueblo de Cuba hoy es una relación enferma de dependencia. El Partido Comunista le ha hecho creer a los cubanos que sin ellos no podemos. No podemos crecer, no podemos vivir, no podemos tener salud, no podemos tener educación. Y yo diría, ven acá, en todos los países del mundo hay Raúles y hay Fideles. Al contrario, cuando usted ve los 30, 40, 60, 100 países que mejor le van en el mundo,
es precisamente porque hacen todo lo contrario a lo que estos señores predicaron. Entonces, esa es mi manera de ver la política. Si yo un día ocupara algún cargo, cuando se pueda, no empiecen los adelantados, cuando se pueda ocupar, precisamente mi visión sería dejar un país que funcione solo. Un país que funcione solo. Que se cayó el avión y se murió el presidente con todos los ministros, con todo el mundo, como ha pasado en algunos países democráticos. Bueno, es lamentable, un luto nacional tremendo, qué sé yo, pero no faltó el huevo, ni la leche, ni el pan, ni se dejaron de reparar las carreteras, ni faltaron las agujas o las jeringas en los hospitales, porque la manera en la que se gestiona el país no es un embudo, no depende de lo que unos comunistas decidan. Depende de la pasión, la profesionalidad, la aspiración de éxito de cada uno de los cubanos. Si yo tengo una tienda que vende pollo para que esté abastecida el año entero, tiene que depender de mí. Yo tengo que tener la fuerza jurídica para poder abastecerme de pollo, buscar mis proveedores, poder impulsar el desarrollo de las granjas en el país. Se acabó en el país, lo compro en otro lado, pero a mi tienda no puede faltar el pollo. Ningún dueño de un negocio necesita estar controlado ni por viceministros, ni por cuadros del partido, ni por cuadros de la federación, ni por el comité provincial de la comisión de factores. Todo eso es mierda. Todo eso es mierda. Todo eso es traba. Todo eso es lastre. Son piedras en el zapato del cubano que quiere avanzar. Pero vuelvo y repito, el pueblo de Cuba tiene que enviar una señal. El pueblo de Cuba tiene que enviar una señal. Se han convocado en otros momentos a diferentes cosas, que si el cacerolazo, está muy bien el cacerolazo, y yo creo que a lo mejor se hacen varios intentos hasta que funcione. Y he visto que en alguna medida se ha puesto por ahí en las redes, hay mucha gente que ha tocado las cacerolas. Pero hay dos niveles de conciencia política que yo creo que hay que tener claro. Está la reacción a la crisis. O sea, usted no tiene comida y usted toca la cacerola. Usted está botado en un centro de aislamiento y usted filma un video que está botado. Sí, pero ayer estaba viendo el video en el mismo centro de aislamiento donde un santiaguero, por la manera de hablar, estaba filmando y cuando estaba mostrando las condiciones en las que estaban, como animales, y dice, no, y aquí no hay nadie gusano, esto no es hablar mal del gobierno. Entonces ya tú puedes percibir que está verdecito. Está verdecito, como estaba yo en el momento en que yo decía, no, pero esto es más socialismo. Yo no sabía lo que era el socialismo. Yo no sabía lo que era el comunismo. Yo no tenía ni un solo segundo de mi vida en libertad. Yo no sabía cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaban los demás países. Y estaba verdecito. Demasiado dije. Como mismo las personas que están muchas veces haciendo este tipo de denuncias y te empiezan diciendo, no, y yo no soy contrarrevolucionario. Usted está verdecito. Pero no es que seas malo. No es que seas una mala persona. Tú estás haciendo más que lo que está haciendo todos los que están a tu alrededor. Tú estás filmando un video y lo estás subiendo a las redes. Eso es 10 veces más de lo que están haciendo los demás que no están haciendo nada. Muchos de ellos incluso después no quieren salir en el video. Oye, a mí no me filmen. Pero es una etapa. Y lo que pasa es que ahora mismo en Cuba hay cubanos en diferentes etapas de conciencia política. Hay quien empieza por decir, oye, esto está de piña. Esta es la cosa. Ya, ahí empezamos. Todavía tú no sabes ni por qué, ni por cuánto, ni de qué manera se puede resolver, pero ya tú sabes que esto está de piña. Ah, pero ¿cuántos habrá en esa situación
no sé, 4 millones. Y luego están los que sí saben por qué. Y sí saben cómo se puede resolver. Entonces, nosotros no podemos quedarnos esperando el millón o los 2 millones que ya sabe que lo que no funciona en Cuba es el comunismo. No puede seguir esperando a que los otros 8 millones pasen por todas las etapas, que puede tomar años, para llegar a decir, ahora entiendo que lo que no funciona es el comunismo. Por eso es que las luchas políticas, sociales en el mundo tienen vanguardias. No la vanguardia del CDR, que no, vanguardia de lo que va adelante, ¿no? Vamos a decir que tienen personas que van al frente. Y debe estar al frente el que ya entendió el problema. Y tiene una propuesta de solución. Y todas las sociedades del mundo tienen líderes y tienen seguidores. Y ni todo el mundo puede ser líder, ni todo el mundo puede ser seguidor. De hecho, hay roles especiales para cada persona, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su talento, de acuerdo a su preparación. Y lo que hace uno no lo puede hacer el otro y viceversa. Pero hace falta reunir una masa crítica. Tiene que sonar, como mismo hacemos los cubanos virales. En internet se ha hecho viral ahora mismo la tipa que dijo de la tormenta atormentada. ¿Y por qué no hacemos viral elecciones libres en Cuba? Yo quiero el cambio de sistema en Cuba. Yo creo que eso sería lo mínimo que podemos hacer. Lo mínimo que se puede hacer dentro de Cuba, además para que todos los cubanos que van a dedicar el tiempo a ir a Washington, que puede tomar días, que depende cada cual la posibilidad que tenga. Si hay algunas personas como yo, por ejemplo, que vivimos solo con nuestra esposa que está embarazada, en esos momentos más críticos del embarazo, que tenemos aparte una niña y que no puede estar 3 días o 4 en el asunto, bueno, pues haga lo que yo voy a hacer. Si yo no puedo ir en caravana hasta Washington, bueno, pues cojo un avión. Pero creo que tiene que ser tremendo la respuesta de los cubanos libres, pero también pienso que lo que vamos a hacer, y hemos hecho tantos sacrificios dentro y fuera de Cuba, y hemos invertido tanto tiempo en algo que para nosotros es lo más importante, que es la libertad de nuestro país. Qué clase maravilla, qué hermoso mensaje de los cubanos dentro de Cuba. Que al menos se llenen todas las redes, todos los grupos de Telegram, de Instagram, de todos lados. Ya no para reírnos, ya no para burlarnos de algo que hay que reírse y hay que seguirse burlando de los comunistas. Preferiblemente en esta etapa, después usted, precisamente en democracia, ríase como si se quiere reír de los ciegos, de los mudos, de que usted quiere. Pero yo creo que hace falta también el mensaje serio. Ese mismo cubano que dentro de Cuba comparte que si las cuevas no sé qué y que si las zapatas están de lado, bueno, pues ese mismo cubano diga: yo, Pedro Betancur Rodríguez, desde aquí, desde Cienfuegos, padre de 3 hijos de familia, ingeniero agrónomo, le digo a Díaz-Canel, a todos los dirigentes comunistas y al mundo entero: quiero una Cuba libre y democrática. Elecciones libres y cambio de sistema para mi país. Y como dice el puro Jacksonville, firma el puro Jacksonville, aquí, en Bolondrón, en el Yarey, en Camajuaní, en Pinar del Río, en el Canal del Cerro, en todas partes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los comunistas? ¿Salir a buscar a todas las decenas de miles de personas que expresen que quieren una Cuba libre? Además de las 233 cárceles llenas que tienen y que han tenido que sacar gente por ahí a otros niveles de represión por el tema del COVID, ¿qué van a hacer?
a armar, improvisar 1000 cárceles más. No es cierto, cubano que me escuchas, que no se puede hacer nada. Como tampoco es cierto que es fácil desde afuera. Mira, Hamlet, precisamente es el ejemplo ahora mismo del día a día. Un muchacho que en Polonia, en su Facebook, ha convocado a la libertad de Cuba. Y ahí está preso en Villa Marista. Cuando tiene un problema familiar, una cosa en Cuba, y tiene que poner los pies en su país. Todos los cubanos que estamos contra la dictadura hacemos diariamente un sacrificio. Incluso los que tenemos canales de YouTube, que esos canales, como cualquier canal de televisión, tienen que sostenerse, tienen que sustentarse y es una empresa. Somos ingenieros en otras cosas. Y en esta comunidad hay 4 youtubers que pueden vivir de lo que ganan en YouTube, 4. El resto de los cubanos vive y hace dinero, y a veces muchísimo dinero, de trillones de otras cosas. Claro que esos 4 pueden decidir hacer cualquiera de las otras cosas. Yo de los 4 años que llevo aquí, puedo pagar mis cuentas con mi empresa de YouTube hace unos meses. Entonces todo el mundo tiene la opción de hacer otra cosa, todo el mundo. Pero hay quien decide conscientemente hacer lo que más le gusta o lo que más le sale del corazón o lo que más necesario es. Y es buscar la manera de poder todos los días motivar al cubano a que nos ayuden a conseguir una Cuba libre. Y no es que me ayude, yo no estoy diciendo al cubano que vive en Camagüey, ayúdame a mí a que en una Cuba. No, al contrario. Te estoy ayudando a ti. Y nos estamos ayudando todos los cubanos. Porque ¿a quién beneficiaría que Cuba fuera un país normal? Un país democrático, un país estable, un país con todo lo que debe, como debe funcionar un país. A mí nada más, yo voy a ser el único cubano beneficiado de que poder ir a ver a mi familia normalmente. O poder tener una propiedad en Cuba. Yo no se la voy a quitar a nadie. Pero si yo, de mi dinero, aquí en Estados Unidos, yo puedo comprarme una casita en la playa en Puerto Padre, ¿por qué no la puedo comprar? O lo que hablábamos ayer, llevarle una troca a mi abuelo para que trabaje. O para que pasee. ¿Quiénes son los cubanos que se beneficiarían de una Cuba libre? El 100% de los cubanos. Todos los cubanos. Incluyendo los comunistas. Incluyendo los comunistas. Me refiero a la gente que milita en el Partido Comunista porque, bueno, eso fue lo que le enseñaron y que está ahí y ya está. ¿A quiénes no beneficiaría una Cuba libre? A los que se han creído que Cuba es una finca de ellos personal. Y en el fondo, salvo aquellos casos que han cometido crímenes de lesa humanidad y que tarde o temprano van a tener que responder ante la justicia por todo lo que se han robado, por todos los crímenes que han causado en Cuba, salvo esos casos, mucha de la gente que trabaja hoy en los ministerios, en los lugares y tal, porque tú no te puedes inventar todo ese personal de la nada. Como mismo ha pasado en Polonia, en República Checa, en Chile, en muchos lugares, hay una gran cantidad de funcionarios que simplemente lo que van a ver en su vida es dejar de estar censurados. Ahora sí poder dar su opinión como ingeniero, como persona en cualquier rama, ganar un buen salario y ser tratado con dignidad en Cuba. Yo diría que excepto 10 o 20 personas, el resto de los cubanos se beneficiaría profundamente de una Cuba libre. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que llegar al consenso hoy de una o varias acciones o varias ideas, pero si podemos hacer una convocatoria, yo les garantizo que los miembros del movimiento Somos Más en Cuba se van a sumar.
y van a dar el ejemplo en esto, en lo que nosotros vamos a acordar. Pero ojalá que también un Paco con José Daniel y también todas las organizaciones que hay dentro de Cuba y todo el que esté en una organización o el que jamás en la vida le haya caído ni regular la oposición. En este momento de la historia, todos los cubanos tenemos que estar contra la tiranía, contra el comunismo, contra la dictadura. Olvídese si le cae bien o mal cualquier opositor. Que claro que en el mundo de la oposición hay de todo, como en botica, pero nadie, los cubanos, no le van a regalar el poder a nadie. El poder de representar a Cuba en un gobierno, en un ejecutivo, se lo va a dar el pueblo con su voto. Después de muchísimo debate, análisis, después de probar la capacidad, la integridad, la historia de cada persona, el cubano le va a dar el poder con un voto. No le tenga miedo a los opositores. No, es que el opositor en mi barrio, que si el tipo es un borrachín, que si toma, que sea, no va a llegar a nada. Cubano que me escuchas dentro de Cuba, ese miedo que te han puesto. No, porque el tema es que el tipo que dice de los derechos humanos aquí en el barrio es un tipo que se robó una gallina y en la cárcel dijo que él era derechos humanos y ahora es derechos humanos. Ese tipo no va a llegar a nada. Pero es un cubano. Es un cubano que ha tenido el valor de decir abajo la dictadura. Y el único papel y el único rol que tiene en la historia es que él y tú son dos. Y tú eres uno solo y él es uno solo. Pero él y tú son dos. Y aunque haya trabajado en el porcino y en ese momento por la crisis que ha causado el comunismo en Cuba, se llevó 5 libras picadillo y lo metieron preso por eso. Porque tuvo la mala suerte de no robarse, de las 5 libras no darle 2 al administrador. Tú dices, no, ese es un delincuente, ese no es un opositor. Técnicamente, sí, se robó 5 libras picadillo. Pero si el país entero está robando. Como mismo se robaban las libras picadillo y los muslos de pollo en todos los países excomunistas porque no había nada. En una Cuba libre y democrática él tiene un voto y tú tienes otro. Nadie está diciendo que ese opositor que hay en tu barrio, que a lo mejor, ojo, yo he escuchado en algunos barrios decir, oiga, ese opositor es un caballero, un ejemplo. Mira Wilfredo Ballín ahí en todo lo que es, ¿cómo se llama este reparto? La Víbora. Ese es el hombre más preparado que tiene la Víbora. Tipo doctor en Derecho, un caballero en extinción de los de antes. Un hombre honorable, admirado allí por todo el mundo. Entonces lo que le quiero decir es que a la hora de quitarnos de arriba esa dictadura, usted no puede empezar a ponerle peros a todo el mundo. No, pero este es esto, pero aquel es lo otro, pero aquel no. No, mire, yo para quitarme la dictadura de arriba me uno a todos los cubanos. Feministas, impulsores de la agenda de género, que yo ni estoy con la ideología de género, ni soy feminista como tampoco soy machista. Yo soy plain, respeto a todo el mundo. Todos los istas me suena a exagerado. Pero si yo tengo que unirme a todos los cubanos que en el futuro seguirán defendiendo esas ideas, porque esa es la vida de la democracia, yo con respeto y civismo expresaré las mías. Yo no estoy contra ellos. Yo tengo mi opinión. Y si ellos son tan democráticos como yo, espero que respeten la mía como yo respeto la de ellos. Mi lucha es contra la dictadura. Y por eso en este minuto yo creo que tenemos que unirnos todos. Absolutamente todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Olvídate, fíjate que yo estoy dispuesto, yo me olvido de todo. Yo creo que en la vida leí algo de no sé si era Osho, el filósofo indio, que decía que la mejor receta, le preguntaban, bueno, para la felicidad, y decía tener memoria corta. En el sentido de que tú no puedes cargar siempre con todo el rencor, con todo el resentimiento, con todo porque, no, pero fulano dijo, el otro me hizo, el otro conspiró, el otro me tal, y entonces termina siendo un erizado así, que no. Memoria corta. Para todos los malos entendidos. No hay ningún problema.
a la hora de ir contra la dictadura, tenemos que ser el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, que los comunistas lo ven como una masa igual, amorfa, así de croquetas. No, yo veo el pueblo de Cuba como una complejidad, con una pluralidad, donde hay gente que piensa como yo, hay gente que piensa diferente. Pero todos queremos ser libres. Todos queremos ser prósperos. Todos queremos tener patria. Todos queremos que se nos respeten nuestros derechos y respetar los derechos de los demás. Todos queremos elegir a los dirigentes que nos representen. Todos queremos abrazar a nuestra familia cada vez que queramos.